Conócete a ti mismo es aquel famoso aforismo griego que se podía encontrar, según se dice en la historia, inscrito a la entrada del templo de Apolo en Delfos y que, conforme avance este episodio, te darás cuenta de por qué es la parte más importante del mismo. La realidad es que sin conocernos a nosotros mismos, no es como que seamos mucho o lleguemos a mucho. Porque al final de cuentas, convivimos y vivimos con nosotros mismos todo el día, todos los días, las 24 horas y los 365 o 366 días del año. Siempre. Al final del día, siempre estás solo tú. Y la verdad es que en el conocerse a uno mismo, no nada más encontramos cualidades, aptitudes, habilidades, sino que una parte muy importante de conocerse a uno mismo es encontrar dentro de sí coraje, temor, inseguridades, miedos, problemas del presente, del pasado y del futuro, ansiedad, depresión, incertidumbre. La incertidumbre mata. Y entonces, como puedes observar en el título de este episodio, la caja de Pandora es una referencia bastante fuerte a los demonios que tenemos. Pero los demonios, por lo que te comento, no hace referencia a las malas actitudes o costumbres que tenemos, como ser groseros o ser intolerantes, o comportarnos de una u otra manera con ciertas personas bajo distintas situaciones. En este caso, la caja de Pandora hace referencia al conjunto de pensamientos y sentimientos que están dentro de nosotros y que lamentablemente tenemos miedo de afrontar. Verás, una de las razones más importantes por las cuales decidí hacer la temática y grabar este capítulo y con este título es porque se dieron tres escenarios. En el primer escenario, que es el más importante y que le da paso a esto, fue un tweet. Así, un tweet. Hace un par de meses me topé con la oportunidad de leer un tweet de una persona que decía: me da miedo asistir a terapia porque sé que voy a abrir una caja de Pandora y no estoy seguro o segura de si vamos a poder controlar eso. Claro que no es como que porque se va a poner a hablar con el terapeuta y se va a dar cuenta de que es una persona, un asesino serial, ¿no? Sino que estamos tan conscientes del poco contacto que tenemos con nosotros mismos y la cantidad de problemas y emociones que hemos envasado, que hemos enfrascado dentro de nosotros mismos, que sabemos que va a haber un punto en el que vamos a tronar. Y se va a abrir esa caja de Pandora y se va a hacer un desmadre que da miedo. De nuevo, no porque te vayas a convertir en un asesino, sino porque vas a tener que afrontar todo lo que no afrontaste en mucho tiempo. Y eso es fuerte. Esa fue la base para este argumento. Después de eso, tuve la oportunidad de dialogar con dos de mis grandes amigos acerca de este tema. El punto es el mismo, pero la matización del tema varía, es un poquito distinta y ahí viene parte de la importancia también. En una de las primeras discusiones o diálogos que tuve con uno de esos amigos, hablamos del por qué hay una tendencia en los millennials y en la generación más joven a esta a siempre estar activos. Siempre estar activos. Y mira, tú puedes decir como padre de familia o como hermano o como amigo que conoces millennials y los ves muy huevones.
o los ves muy poco activos en general, pero no me refiero precisamente en un sentido educativo o en un sentido laboral. Yo me refiero a que se puede notar una tendencia a siempre estar moviéndose. Están en la computadora, en el teléfono, haciendo ejercicio, saliendo a caminar, haciendo y deshaciendo, siempre manteniéndose ocupados aunque sea en el ocio, pero siempre están rodeados de ruido. Y entonces te pones a pensar por qué se da esto, por qué siempre estamos rodeados de ruido. O por qué, mejor dicho, siempre nos rodeamos por intención y gusto de ruido. La verdad es que es muy sencillo. En un ambiente lleno de factores que nos pueden distraer, entiéndase, ruido de cualquier naturaleza, nos eliminamos la oportunidad de pensar, de reflexionar, de empezar a hablar más seriamente con nosotros mismos, de profundizar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Y lo hacemos con goce, con toda la libertad y con todo el plan delicado, porque tenemos miedo de nosotros mismos. Esa es la verdad. Tenemos miedo de escucharnos a nosotros mismos porque sabemos, y no, lo que hay ahí dentro. Y la verdad es que muchas veces no queremos afrontarlo. Por eso es que conócete a ti mismo es una de las bases más importantes para nuestra formación. Pero cuando te digo formación no me refiero a tus primeros años de vida o a tu adolescencia. Es un cambio constante, porque es un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Y cuando no aguantamos nuestros propios pensamientos y no le damos paso a un diálogo con nosotros mismos, continuamos enfrascando, continuamos evitando, evadiendo nuestras realidades y vamos haciendo crecer un problema. Ahora bien, la realidad es que es bastante común y es comprensible, o al menos eso creo yo, es muy comprensible tenerle miedo a nosotros mismos, pero te das cuenta, te pones a pensar de las limitaciones y los problemas que te pueden causar el no poder conocerte a ti mismo, porque no es un proceso fácil, no es algo que se logre de la noche a la mañana, por supuesto que no, pero te has puesto a pensar que a veces vamos por la vida sin realmente conocernos, sin realmente sentarnos a pensar. Mira, ¿cuántas veces no nos sentamos frente a otra persona y le escuchamos para poder aconsejarle de la vida? Nos ponemos en sus zapatos, aplicamos empatía para poder ayudarle. Oye, es que tengo este problema. A ver, cuéntame. No, pues esto y aquello. ¿Y cómo te sientes? No, pues mal. Uy, ¿y cómo puedes hacer para resolverlo? No sé, mira, yo haría esto. ¿En algún momento se te ha ocurrido sentarte frente a la mesa con una tacita de café y dialogar contigo mismo? ¿Te has puesto a pensar que es todavía más importante sentarte a hablar contigo mismo, incluso antes que sentarte y tratar de ayudar a otros? No te digo que no lo hagas, ayudar a otros es algo bastante bueno. Yo lo hago constantemente. Pero ¿te has dado cuenta cómo a veces tiendes más a sentarte a hablar con otros que a sentarte a hablar contigo? Conocerse es difícil, toma tiempo y causa miedo tener que afrontar nuestros propios demonios, pero creo que es uno de los procesos más importantes de crecimiento y desarrollo personal que podemos desarrollar en la vida. Y existe miedo, como te lo digo, mucho miedo, pero hay que perderlo, como cualquier otro miedo hay que perderlo, porque es que ¿cómo le vamos a tener miedo a nuestro propio ser? Porque como te lo dije, vivimos y convivimos con nosotros mismos todo el día. Entonces tú puedes tener miedo de una historia de terror o de que alguien te pueda hacer daño, pero la historia se olvida y la gente se va.
Sin embargo, tú no te vas. Entonces, ¿cómo perdemos el miedo a nosotros mismos? Porque hay que hacerlo, hay que enfrentarnos. Más que decir hay que enfrentar el miedo, hay que enfrentarlo, hay que enfrentarnos. Y la única manera de superar un miedo, o por lo menos como yo lo he entendido a estas alturas de mi vida, es enfrentarlo, deconstruirlo, mirarlo de frente, ver cuál es el problema y trabajarlo, paso a paso. Ni se va a resolver de hoy a mañana, ni va a costar poco trabajo en general, pero se puede y creo yo que se debe, es justo y necesario. De ahí viene la idea, entre muchísimas otras ideologías, de la terapia. Creo que ya no estamos en años de creer que la terapia es para locos, en absoluto. Y no te digo que necesites terapia precisamente, pero también una gran parte de lo que yo quiero contarte en todos los capítulos, si es que no tienes ya esta ideología, es que la terapia no solo no es para locos, sino que no es solamente, exclusivamente, para cuando tienes un problema. Si analizas un poco más a fondo cómo funciona la terapia, pues te darás cuenta de que es hablar y hablar y hablar y hablar en un proceso fundamentado científicamente por un profesional para poder conocerte, entender un problema, entender tus emociones y resolver distintas situaciones de tu vida, presentes y pasadas, que pueden afectar tu presente y tu futuro. Durante una pequeña conversación en internet que tiene una persona que yo admiro bastante y que sigo bastante, que se llama Odín Dupeirón, él comenta que para él la terapia es algo de diario, es algo de tu día a día. Y como él lo dijo en aquel video en su momento, leche, huevos, terapia. Muchos huevos para ir a terapia. Así lo dijo él. Y creo que es algo completamente brillante. De nuevo, no es que necesites ir a terapia, pero todos tenemos una caja de Pandora que en un inicio no queremos abrir. Cuando empiezas a conocerte a ti mismo, que es un proceso que obviamente yo tampoco he terminado y que no estoy seguro si realmente se termina por el hecho del constante cambio y crecimiento, sí es algo a lo que afortunadamente después de ciertos buenos madrazos, parte de la vida, experiencias y un buen tiempo asistiendo a terapia, que terapia no lo he dejado porque para mí es algo del día a día, he aprendido a conocerme a mí mismo al punto de que entiendo mejor por qué me siento así bajo distintas situaciones. Entiendo por qué tal o cual cosa, situación o persona me hizo sentir de esta manera, y también eso me dio la pauta, la batuta para poder resolver esa problemática. Y es algo brillante, es algo hermoso el hecho de que puedas entender tus propias emociones y tus propios sentimientos para poder resolver una problemática. Porque independientemente del problema que tienes, cuando no te conoces realmente, de repente pasa algo y ¡pum! Te enojas o ¡pum! Te entristeces de la nada. Y a veces hasta te pega terrible porque tenemos una gran falta. Suena gracioso eso, está mal, ¿no? Porque hay una gran ausencia, sigue sonando mal, de conocimiento y de inteligencia emocional, ¿no? De repente te pegan terrible las emociones y te agarras llorando, o te agarras gritando, o quieres golpear. Es parte del proceso. Y hay que poder trabajarlo como todo. Esa fue la segunda. La tercera y última ideología que se dio en la otra conversación con otro de mis amigos, que tiene, como te comentaba, una temática, un matiz un tanto distinto,
es que esta persona me comentaba que había pasado por una experiencia increíblemente feliz, alegre, que lo llenó completamente hace una determinada cantidad de tiempo, que se sintió como jamás en la vida, como nunca. Se dio una serie de eventos bastante afortunados que lo llevaron a sentirse así. Y me comentaba que habían ocurrido en apenas un par de horas. ¿Y a qué va todo esto? Que me dice, Alejandro, tengo miedo de que jamás en la vida, regresando al lugar en donde ocurrió todo, por ciertas fechas parecidas, no me vuelva a sentir igual de feliz, igual de bien. Y resulta bastante interesante porque si lo piensas bien, tiene cierta temática aquí, porque es de nuevo un miedo a nuestras emociones y sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestras vivencias, a nuestras actitudes, a un todo en lo que ocurre a nuestro alrededor. La realidad es que vivimos de esto y de aquello en todo momento. Vivimos experiencias distintas al día a día. Y hay ocasiones como estas en las que pasas por algo que te hace sentir increíble. Y yo también me he sentido así, en el escenario en el que dices, nunca me voy a volver a sentir así. Y eso me puede poner triste. Es parte del conocimiento de nuestra propia personalidad. Y también creo que es parte de, en ciertas ocasiones y situaciones, vivir con miedo. Vivir con miedo de que algo te pase o, en este caso, de que algo ya no pase. Porque la verdad es que aunque ocurriesen las mismas cosas que pasaron en su momento que uno hizo que se sintiera tan increíble, ¿qué tal que ya no te sientes igual? Porque no es la primera vez, porque es una segunda vez y fue increíble de todas maneras, pero ya no es lo mismo. Entonces tenemos este conjunto de ideologías, de pensamientos, de problemáticas, de cosas que tenemos que afrontar. Y la verdad es que a veces no queremos, no estamos dispuestos a hacerlo y por eso siempre nos aseguramos de estar rodeados de ruido. Te levantas y tomas tu teléfono, te despiertas por la mañana, desbloqueas tu teléfono y ves tus redes sociales. Bajas, entras al baño, te arreglas, sales, desayunas o sales para el trabajo y vas escuchando música, vas escuchando un podcast, vas escuchando un video, vas en el transporte público y estás viendo una película o estás leyendo un libro, pero también lo estás combinando con música para asegurarte de tener más ruido. Estás en tu trabajo o estás en la escuela y pues hay ruido entre la ciudad, tus amigos, las clases, en el trabajo con tus compañeros. Regresas y vas en el carro o en el camión escuchando música. Llegas a casa, cenas, estás frente a la computadora, estás viendo una película, estás tú solo o estás con tu pareja y a dormir. Y al día siguiente repetimos el ciclo y entonces pasamos por la vida sin hablar con nosotros mismos, porque en la mañana despiertas y saludas a alguien, llegas a la escuela o al trabajo y convives con tus amigos, regresas a la casa y vuelves a estar hablando con alguien y dime, ¿en algún momento del día te diste oportunidad de hablar contigo mismo, de dialogar, de decir, oye, ¿qué tal estuvo el día? ¿Por qué me sentí así? Estuve feliz, qué bueno. ¿Y por qué? Estuve triste o enojado. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Mira, la verdad es que la idea de los soliloquios, que son más que nada estos podcasts,
vienen a colación a formar un papel importante en todo esto. No nada más es compartir contigo todas estas ideologías, sino que también es indirectamente, o ahora directamente porque te lo voy a decir, fomentar que tú hagas lo mismo. No precisamente un podcast, si lo quieres hacer, qué mejor, pero el soliloquio. En el proceso en el que fui aprendiendo lo buena que es la terapia en la vida normal, en la vida diaria, también me di cuenta de que el soliloquio forma una parte muy importante en el crecimiento personal, porque realmente en la terapia estás hablando mucho con un profesional que en buena parte solamente te está escuchando. Claro que en la otra muy buena parte está aplicando todos los conocimientos que obtuvo durante una licenciatura, como mínimo una licenciatura. Y después, de una manera sistematizada, idealizada, profesional, va formando el camino para encontrar una solución a tu problema, sin él decírtela, ya sea que la sepa o no, porque de eso no se trata. Entonces, ¿por qué no aplicar eso en privado? Como te lo comentaba hace unos minutos, te sientas, te sirves una taza de café o cualquier otra cosa que te guste y hablas. Es algo que empecé a aplicar hace ya bastante tiempo y que si te das la oportunidad de hacerlo te sorprendería lo increíble que funciona. Porque es que a veces hasta uno piensa que por el nombre soliloquio uno está solo y loco, pero no va para allá. Solo que es un poquito diferente y un poquito difícil entrar en contacto con uno mismo. Te explico, la primera vez que yo comencé a dialogar conmigo mismo, sí se sentía muy extraño, porque era formular una pregunta, pensarle y responderme yo solo, y era como de, ¿qué carajos estoy haciendo? O sea, antes no me escucha nadie porque estoy haciendo el ridículo. Pero funciona. La primera vez fue, me parece que estaba triste, no recuerdo por qué, pero estaba triste. Y me senté, ni siquiera frente al espejo, y dije, estoy triste. Y me contesté como si otra persona con mucho tacto y empatía me estuviera escuchando. ¿Por qué te sientes triste? Bueno, pues porque pasó esto, ¿no es obvio? Yo diciendo, no es obvio, pues tú estás conmigo, eres la misma persona, ¿no? No es obvio, pues porque pasó esto. Y empecé a hacer preguntas como el típico niño de unos cuantos años que es molesto porque pregunta para todo por qué. Y vieras qué bien funcionó. Porque como era yo mismo, no me desesperé, ¿no? ¿Por qué estás triste? Pues porque pasó esto. ¿No es obvio? ¿No te pondría triste a ti también? Bueno, ok, sí, pero ¿y por qué? ¿Cómo que por qué? Es normal que me haga sentir mal esto. Ok, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué te hizo sentir mal? ¿Por qué estás triste? ¿O por qué estás enojado? Y me quedé pensando un tiempo, unos minutos. ¿Sabes qué? Porque tal persona me hizo sentir mal, porque me hizo una mala jugada, porque me traicionó, porque me insultó, porque esto o aquello. Más o menos, ¿me entiendes el punto? Lo que ocurrió es que empecé a especificar hasta no tener opciones. ¿Y sabes qué fue lo que pasó en ese momento? Llegué a la raíz de mi propia emoción y de mi propio sentimiento y entendí, Santa Madre, eso fue lo que pasó. No me puso triste que se me cayera mi helado. Me puso triste que el helado me lo había comprado una persona muy importante. No me molestó que me dijeran pendejo. Me molestó que la persona que me llamó pendejo era una persona que yo consideraba cercana a mí. Y entonces empiezas a entrar en contacto con tus emociones y tus sentimientos y puedes darle paso a trabajar mejor con ellos. Y conforme esto ocurre y se desarrolla, vas entendiendo más rápido y mejor
por qué esto o aquello te hace sentir así. E incluso puedes llegar a tener una cierta idea de cómo te puede hacer sentir algo si pasa. Empiezas a idealizar de una manera más sana. Eso es impresionante. A final de cuentas, regresando más al núcleo de la temática, creo que se puede dar a entender mejor por qué todos tenemos una caja de Pandora, por qué es normal que tengamos miedo de abrirla, de ver qué hay ahí adentro. ¿Qué demonios hay adentro de nosotros? Y lo más chistoso es que le tenemos miedo cuando a veces ni siquiera son cosas tan peligrosas, tan problemáticas, tan malas en general. Y a veces solamente somos nosotros exagerando, porque idealizamos algo. No que exageres en un problema, porque todos sentimos de maneras distintas. Y eso es completamente válido. No estoy diciendo que tú exageres en algo, sino que a veces pensamos que el problema es bastante serio y no lo es. Pero en el enfrascamiento de ese problema junto con otros 3000 que nos acompañaron los últimos 5 o 10 años, claro que cualquier cosita se puede ver grave y te puede hacer tronar o te puede causar bastante miedo. Entonces, pues sí, es normal sentirse de esa manera. Pero yo te exhorto de la mejor manera posible a que te des el tiempo de conocerte a ti mismo, que le pierdas el miedo a abrir esa caja de Pandora y que de todo corazón, si tienes mucho miedo de abrirla o si sabes definitivamente que existen bastantes problemas ahí dentro, entre coraje, temor, inseguridades, miedos, problemas de todo tipo, acude con un profesional. No tiene nada de malo. No es para locos. No estás mal. Tampoco estás solo. Y no eres el único. De verdad que hay mucha gente con problemas. Dicen por ahí que el único que dice que no tiene problemas, ese es el que más problemas tiene. Date la oportunidad. O empieza a hablar contigo mismo. O acércate con alguien de confianza. Pero no permitas que esa caja siga creciendo. Domina tus inseguridades. Derrota tus miedos. Trabaja tus problemas y empieza a construir. Deconstruye lo malo y construye más fundamentos, construye nuevos fundamentos, reconstruye los que ya existen, dales más oportunidad, dale una mejor estructura a tu propia persona. Anímate. Da miedo, claro, pero se puede. Un paso a la vez.